Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Miguel Tapia, médico y maestro en nutrición clínica, y en esta ocasión vamos a hablar acerca de la grasa ectópica y el impacto que tiene en la salud metabólica. Van a ver que este es un tema que tienen que dominar como profesionales de la nutrición porque el manejo de la obesidad, la piedra angular, sigue y seguirá siendo desde mi perspectiva por muchísimo tiempo el manejo de estilo de vida y particularmente las intervenciones orientadas a nutrición. Estas que les voy a presentar son cifras actuales. 7 de cada 10 adultos en México vive ya sea con sobrepeso o con obesidad, y específicamente la obesidad es del 37.1%, siendo ligeramente más común en mujeres que en hombres. Estamos hablando de una diferencia del 8%. ¿Por qué es relevante esto? Porque independientemente de la cantidad de grasa o del peso, lo que nos interesa primordialmente son los desenlaces clínicos. Por ejemplo, tener obesidad se asocia con un incremento de tener diabetes tipo 2, también con tener hipertensión, con tener dislipidemia, con fallecer por un infarto cardiovascular, con tener cáncer, especialmente algunos tipos como el cáncer de mama o el cáncer de próstata. Así que básicamente se asocia prácticamente a 200 enfermedades diferentes. Por otra parte, el porcentaje de energía proveniente, esto es aquí en México, de bebidas energéticas industrializadas, refrescos, fue el doble en hombres que en mujeres. Entonces tenemos, por ejemplo, que los hombres consumimos un poco más de refresco que las mujeres. Vean estas cifras y vean cómo los que más consumen alimentos un poco más saludables a grandes rasgos van a ser niños de 1 a 11 años, y después la gráfica se empieza a desvirtuar. Por ejemplo, tenemos que de 12 a 19 años baja el consumo de lácteos, tenemos aquí el consumo de frutas, pero vean qué tan bajo es el consumo de verduras. Menos del 25% prácticamente de todos los niños en México consume verduras de manera regular. Por lo tanto, tenemos aquí un poquito que nos va a explicar cuál es el problema, pero vean cuál es, por ejemplo, la prevalencia en el consumo de bebidas no lácteas endulzadas. 80%. O sea, que prácticamente 2 de cada 10 personas no las consumen regularmente y 8 de cada 10 sí lo hacen. Vean botanas, dulces y postres, alrededor del 50%. Tenemos también cereales dulces, tenemos bebidas lácteas endulzadas y las carnes procesadas, que felizmente pues es un poquito más bajo. Aquí yo les preguntaría, ¿qué tipos de grasa conocen? Seguramente han escuchado acerca de la grasa parda, de la grasa blanca, de la grasa visceral, quizás, que es de lo que vamos a hablar. Bueno, si yo tuviera que dividirlo, pues tenemos diferentes tipos. Tenemos la grasa termogénica, que como el nombre lo dice, nos va a llevar a la producción de calor. Tenemos la grasa inmunogénica, que como el nombre lo dice, nos va a generar una reacción inmunológica. Básicamente es un tipo de grasa que se asocia muy directamente con la inflamación sistémica, que básicamente va a ser algo de lo que vamos a estar hablando. Me gustaría que comenzaran a pensar en la obesidad como una enfermedad de inflamación crónica. Y por otra parte tenemos también a la grasa lipogénica, que como el nombre lo dice, es una grasa que va a generar y puede aumentar la presencia de los ácidos grasos libres circulantes. Básicamente tenemos que una persona que está en su peso por factores como cuestiones hormonales, por ejemplo hipotiroidismo, predisposición genética, hay obesidad monogénica, factores ambientales, pues básicamente la dieta e inactividad física, eso nos puede llevar a algunos cambios. Entonces la grasa también se enferma. El tejido graso, los adipocitos, llevan un proceso que se conoce como adiposopatía, que los va a llevar a tener cambios que son deleterios para el cuerpo. Por una parte va a empezar a haber una acumulación lipídica, va a haber cada vez más gotitas de grasa. Va a comenzar este proceso de inflamación de bajo grado. Acá tenemos la grasa que tiene la potencialidad de generar la reacción inflamatoria, y aquí tenemos la grasa que ya está secretando, por ejemplo, interleucina 6. El 40% de toda la interleucina 6 del cuerpo que está circulando la producen los adipocitos, particularmente los adipocitos hipertrofiados. Y finalmente tenemos una reducción en lo que es la adipogénesis. Y básicamente, más allá de generar más células, lo que vamos a tener es más células enfermas y grandotas. Esto es una serie de eventos desafortunados en el sentido de que tenemos algo que aparentemente va a empezar con el exceso calórico, que pasado cierto umbral nos va a llevar a la disfunción del tejido adiposo, lo que comentábamos hace ratito. La adiposopatía, la enfermedad del tejido adiposo, nos va a llevar a cambios como inflamación local de entrada, disminución de la adiponectina, que tiene por ejemplo propiedades antiinflamatorias, alteración vascular, porque la grasa tiene su tejido vascular.
y también un aumento en la inflamación sistémica de bajo grado, que este es el fenómeno conocido como metainflamación y que se ha asociado a muchísimos problemas. También vamos a tener una alteración del eje adipoinsular, es decir, la relación entre la grasa y la insulina, y también de regulaciones hormonales que básicamente nos van a llevar primero que nada resistencia a la insulina como una adaptación natural del cuerpo y eventualmente nos pueden llevar a un almacenamiento ectópico. En este contexto el almacenamiento ectópico se refiere a que la grasa va a empezar a salirse de donde debería, que es en el tejido subcutáneo o por esta localización subcutánea, y va a empezar a estar presente en lugares donde no debería. Esto también nos va a llevar a la deposición en tejidos no adiposos. Dicho de otra forma, son tejidos que normalmente tienen cantidades muy bajas de grasa o directamente no deberían de tener casi nada de grasa. Es decir, empieza a estar presente en órganos como el hígado, llevándonos al hígado graso, como el páncreas, llevándonos al páncreas graso y como el riñón, llevándonos al riñón graso. Esta es terminología que no es tan técnica. Técnicamente el hígado se conoce como MASLD. Eventualmente este proceso nos va a llevar a la lipotoxicidad, es decir, esta acumulación de esta grasa enferma nos va a llevar a que se empiecen a secretar factores tóxicos que no solamente generan inflamación, sino daños directos sobre diferentes órganos y eventualmente progresión a enfermedades crónicas, que es evidentemente lo que nos gustaría evitar. Otra pregunta que me gustaría hacerles y que son preguntas que ustedes tienen que saber y yo les recomendaría que vayan aprendiéndose porque son claves en el manejo de los pacientes. ¿Qué son las adiposinas o adipoquinas? Bueno, las adiposinas va a ser algo que se va a alterar. Normalmente esto que ven aquí en principio es una grasa sana. Tenemos aquí los adipocitos, vean que tiene sus vasos sanguíneos y tiene sus células inmunológicas, es decir, la grasa no es solamente el adipocito, sino que es el adipocito y toda la unidad funcional. Tenemos una persona entonces delgada con una grasa metabólicamente normal que no genera inflamación, tiene un buen control metabólico y no hay alteraciones en la función vascular. Me refiero a la función vascular específicamente de esta serie de adipocitos juntos. Aquí vamos a tener un perfil que básicamente nos va a contribuir a la secreción de algunas adipocinas antiinflamatorias como la adiponectina. Eventualmente vamos a tener a la persona con obesidad que ya va a tener una disfunción metabólica leve y que, como podemos ver, ya empieza a haber un poquito de inflamación porque pueden ver que los adipocitos ya se hicieron más grandes, ya tuvimos hipertrofia de los adipocitos. Va a empezar con una alteración en el control metabólico, aquí ya puede empezar un poquito de resistencia a la insulina y la función vascular hasta este momento todavía va a estar adecuada. Aquí vamos a empezar a tener un cambio de los macrófagos. Los macrófagos que normalmente tienen un perfil y van a empezar a ser de un perfil proinflamatorio. Podemos ver que acá tenemos macrófagos M2 o tipo 2 y acá ya tenemos macrófagos de tipo 1 que van a generar mayor inflamación y básicamente se van a asociar a mayores problemas. Pero acá ya tenemos a la persona con obesidad y con una disfunción metabólica completa, mucha inflamación, descontrol metabólico y ya la función vascular también está alterada. Y lo que podemos ver es que desde acá, pero particularmente acá, en la persona que ya tiene una disfunción metabólica completa, tenemos entonces que las adipocinas que se van a secretar van a empezar a ser leptina, resistina, interleucina 6, TNF-alfa, que básicamente son factores proinflamatorios y que se van a asociar a diferentes problemas. Básicamente esto nos puede llevar a alteraciones en la secreción de insulina, alteraciones en el apetito, porque básicamente van a bajar algunas hormonas, esteatosis, hígado graso, aterogénesis, formación de placa arterial y alteraciones en la sensibilidad a la insulina, que eso básicamente me va a llevar a la resistencia a la insulina. La otra pregunta es, ¿qué es el umbral personal de grasa? Este que es un concepto que no es tan nuevo, pero que es muy importante que lo entiendan porque esto nos va a diferenciar porque algunas personas que pueden ser delgadas o que tal vez no parecería que tienen tanto sobrepeso, ya pueden tener alteraciones de la grasa o pueden tener adiposopatía. Este es el concepto que se llama Personal Fat Threshold y que básicamente pensemos que es como una especie de presa, una presa que se puede ver rebasada dependiendo de la acumulación de tejido adiposo favorecido por el exceso energético. El exceso energético que puede venir de hidratos de carbono, de grasas, incluso de proteínas, y esto me puede llevar a que la persona supere ese umbral. Ese umbral está genéticamente determinado y es diferente entre cada persona.
Por eso tenemos personas que con poca grasa ya pueden tener algunos problemas y personas que pueden tal vez almacenar más grasa sin necesariamente tener un problema. Podemos ver que conforme se va elevando el tejido adiposo también se puede empezar a elevar la insulina, eventualmente llevándonos a alteraciones como la resistencia a la insulina y todavía si nos pasamos más a diabetes tipo 2. Pero vean que esta presa también se puede vaciar un poco con ejercicio, con ayuno, con una dieta baja en energía, con un déficit calórico y con una dieta de mejor calidad nutricional. Por otro lado, también vamos a tener que hay personas que van a tener algunos cambios genéticamente determinados que los pueden llevar a tener obesidad clínica u obesidad subclínica si nos vamos a la última definición que se dio en el año 2025 de lo que es la obesidad y que ya no considera solamente el índice de masa corporal, sino alteraciones metabólicas que se van a acompañar a la persona que tiene este exceso de grasa. También se va a generar este fenómeno que les comentaba que es la hipertrofia. El adipocito se va a hacer más grande y este adipocito grande va a empezar a secretar grasa hacia donde no debería. Va a empezar a haber más ácidos grasos libres en la circulación que se pueden depositar en todos los órganos que ustedes quieran. Se pueden depositar en los vasos sanguíneos, en el corazón, se puede depositar en el propio epiplón, aquí a nivel del mesenterio en el abdomen, puede depositarse en el músculo generando básicamente alteraciones como resistencia a la insulina, inflamación de bajo grado, aceleración de la aterosclerosis, es decir, la aterosclerosis que ya estaba presente se empieza a volver cada vez más grande, generando obturación, que las arterias se hagan más pequeñas y que eso eventualmente nos puede llevar a un evento cardiovascular. ¿Cuáles son los órganos que pueden tener grasa ectópica? Entonces vamos a hablar de todos esos órganos que cuando se presenta la grasa y que podemos identificar con diferentes estudios, esto nos puede orientar a que es una persona que va a tener diferentes complicaciones. En el caso de la mioesteatosis, que la esteatosis se refiere a la presencia de grasa donde no debería de haberla, tiene que ver con un cambio en el combustible, una persona que empieza a utilizar cada vez más lípidos en lugar de glucosa, y esto no tiene tanto que ver con la dieta necesariamente, sino que tiene que ver con la secreción de estos ácidos grasos libres que estábamos comentando. En la primera imagen tenemos una persona de 51 años con un índice de masa corporal de 30.9 y con una buena densidad de masa muscular. Podemos verlo por los colores que se iluminan en esta tomografía. Básicamente vean cómo el rojo se refiere al músculo y el amarillo se refiere a la grasa. Y podemos ver que esta persona, a pesar de tener un índice de masa corporal de 31 que la clasifica como obesidad, tiene una buena masa muscular y también podemos ver que se le dio un seguimiento en 13 años. Por otra parte, en el lado derecho, en la letra B, tenemos una persona de una edad similar, 53 años, un índice de masa corporal que incluso es un poquito más abajo, 30.7, pero vean cómo esta persona tiene muchísima más grasa. ¿Y qué pasó? Pues que esta persona en el seguimiento no llegó al seguimiento, falleció 9.4 años después, es decir, falleció a los 62 años. Y aquí podemos ver que no depende solamente del peso, sino que esta persona, las dos tenían exactamente el mismo índice de masa corporal, pero la de el primer escaño tenía un mucho menor riesgo cardiovascular en comparación con la del segundo escaño. La mioesteatosis entonces me va a llevar a disminuciones en la capacidad funcional, es decir, la mioesteatosis se va a asociar a la sarcopenia. Por otro lado, me va a llevar a mayor riesgo de fragilidad, mayor riesgo de efectos adversos farmacológicos, por ejemplo, porque algunas de las quimioterapias tienen que ver con la masa muscular y una persona con baja masa muscular es más susceptible de toxicidad por este tipo de fármacos. También me lleva un mayor riesgo de hígado graso, diabetes tipo 2 y mayor mortalidad en pacientes con enfermedad renal crónica y con cirrosis. Tenemos también la esteatosis hepática, el famoso hígado graso conocido como MASLD. Y aquí tenemos que entender que el hígado graso se clasifica cuando tenemos más grasa después de un umbral. ¿Cuál es ese umbral? Más del 5% de grasa en el hígado. Ahí ya empezamos a hablar de hígado graso. Entonces, sí puede haber alguna presencia de grasa, pero no debería de ser tanta grasa. Y entonces tenemos una grasa por encima del umbral fisiológico que puede estar determinada por genética, particularmente este polimorfismo que ven acá que se llama PNPLA3, es muy importante. También puede haber un exceso de lípidos hepáticos, intrahepáticos, extrahepáticos y de todo tipo, resistencia a la insulina que llega a afectar al hígado directamente, alteraciones en la microbiota intestinal que básicamente me van a llevar a lipotoxicidad, me pueden llevar
a activación inmunológica, inflamación y eventualmente incluso fibrosis. Esa es la conexión que existe entre el hígado graso y la fibrosis, cirrosis e incluso el propio cáncer de hígado. El hígado graso se asocia directamente a mayor mortalidad. Ya se habla del hígado graso como un factor de riesgo cardiovascular independiente. Evidentemente también me lleva a mayor riesgo de cirrosis y cáncer hepático, mayor riesgo de enfermedad renal crónica, mayor riesgo cardiovascular y mayor riesgo de diabetes y síndrome metabólico. Y vean cómo es esta historia. Tenemos personas con un hígado sano que del 20 al 30%, de acuerdo a la última serie hasta 42%, tienen hígado graso. El hígado graso, antiguamente llamado NAFLD, hígado graso no alcohólico, un porcentaje va a progresar hacia esteatohepatitis, que esto es inflamación en el hígado. Eventualmente esta inflamación lleva a la cicatrización y a la fibrosis. Si se acumula suficiente fibrosis, eso me lleva a la cirrosis. E incluso algún porcentaje pequeño de los pacientes puede progresar de cirrosis a cáncer, a hepatocarcinoma. Interesantemente, hay personas que se van a saltar todo este proceso y desde el hígado graso ya pueden presentar cáncer de hígado. Obviamente esto no es algo habitual, pero sí vale la pena comentarlo. Finalmente tenemos la esteatosis renal, conocido como el riñón graso. Vean este riñón. Esta es una pieza patológica, es decir, algo que le sacaron a un paciente y podemos ver toda esta grasita que normalmente no debería de estar ahí. La grasa, cuando hablamos de riñón graso, pues pensamos que solamente está dentro del riñón, pero vean que la grasa puede estar por afuera, que esto se conoce como grasa pararrenal. Tenemos una cápsula que es la fascia de Gerota. Después tenemos la grasa perirrenal, que es la que ya está por fuera, pero directamente en contacto con el riñón. Pero también tenemos grasa en los sinusoides o en la porción del seno, y también podemos tener grasa parenquimatosa, que es la que ya está directamente en el riñón. Independientemente de su localización, pues va a generar problemas. Lo primero es que vamos a tener un riñón graso y esto me puede llevar a mayor riesgo de enfermedad renal crónica. Probablemente esa sea la razón por la cual las personas con obesidad tienen un mayor riesgo de generar no solamente enfermedades relacionadas con la enfermedad renal crónica como diabetes o hipertensión, sino que también directamente pueden tener un mayor riesgo, independientemente de estas enfermedades, de eventualmente requerir terapia de sustitución o terapia de reemplazo renal. También el riñón graso se asocia con hipertensión arterial, mayor riesgo cardiovascular y con diabetes tipo 2 incluso cuando no está presente. Y tenemos la esteatosis pancreática, conocida como páncreas graso, básicamente la presencia de grasa en el páncreas, que esto se asocia no solamente de manera directa con la diabetes tipo 2, sino que también si rompemos nosotros este ciclo que les voy a explicar acá, podemos llegar a la remisión de la diabetes, porque la diabetes es una enfermedad que también se relaciona con la grasa ectópica. Básicamente tenemos un balance calórico positivo. Como en todo lo que se relaciona con obesidad, en la gran mayoría de los casos podemos localizar ese tipo de etiología. Bueno, básicamente tenemos una persona que probablemente de manera preexistente ya tiene resistencia a la insulina. Seguramente durante un ratote con un balance calórico positivo, eso la lleva a tener toda esta enfermedad que estábamos comentando, ¿no? Toda esta adiposopatía. Durante este fenómeno, pues ya sabemos que puede haber más grasa en el hígado, pero también puede haber una mayor cantidad de triglicéridos o de colesterol VLDL, que es una forma que tiene el hígado de transportar los triglicéridos o de almacenarlos. Básicamente, cuando se supera la capacidad de que esa grasita se almacene de manera subcutánea, pues esa grasa se va ¿a dónde? A los islotes. Los islotes son las células que están encargadas de la producción de insulina. Básicamente esto entonces me va a llevar a que hay más grasa y eso altera la respuesta de los islotes a la glucosa, generando básicamente que se requiera más insulina. Esto eventualmente me va a llevar a alteraciones en la glucosa, primero postprandial y después en ayunas, y eso lleva a la persona básicamente al diagnóstico de diabetes. Por otra parte, si nosotros rompemos esto con un balance isocalórico, con una pérdida de peso de por lo menos el 10, pero idealmente arriba del 15% del peso corporal, eso nos va a llevar a una normalización de la grasa en el hígado, nos va a llevar a disminución de colesterol VLDL, menos triglicéridos en los islotes y básicamente a restaurar la función adecuada de los islotes, secretando más insulina y normalizando los niveles de glucosa en sangre. Básicamente el páncreas graso se asocia a diabetes tipo 2, se asocia a cáncer pancreático, mayor riesgo cardiovascular y a resistencia a la insulina. Vean estas gráficas que son del estudio DIRECT. Este es un estudio que se hizo
en el Reino Unido, donde se logró remisión de la diabetes sin medicamento, fue pura intervención nutricional. Lo que tenemos por aquí son páncreas. Esto que se ve con un color cafecito es como se debería de ver el páncreas. Acá tenemos como comparación un páncreas sano y vean cómo se ve el páncreas de una persona con diabetes. Estas muescas, estos hoyitos son grasa. Vean cómo después de la intervención de 5 meses hay más páncreas, 12 meses más páncreas y 24 meses pues prácticamente tenemos un páncreas muy similar al de una persona sana, sin diabetes. Y vean también cómo no nada más es cómo se ve el páncreas, sino que además de la morfología, vean los niveles de insulina. Una persona con diabetes claramente va a tener menos niveles de insulina que una persona sin diabetes. A los 5 meses vean cómo empiezan a aumentar los niveles, a los 12 meses suben y a los 24 meses de que la persona logró la remisión de la diabetes ya tiene niveles normales, iguales o casi iguales que los de una persona sin diabetes. Todo esto logra la intervención nutricional. Y el último órgano del que vamos a hablar es la cardiomioesteatosis, es decir, la grasa que puede estar presente en el corazón. En su lado izquierdo tenemos un corazón sano y en su lado derecho vean cómo tenemos un corazón con grasa visceral. Vean cómo el corazón tiene toda esta capa de grasa y eso no solamente está de manera externa, sino que también tiene que ver con un cambio en el combustible, es decir, un corazón que empieza a funcionar cada vez con más grasa, con más triglicéridos, con más ácidos grasos libres y que eso va a llevar también al almacenamiento de la grasa dentro del músculo cardíaco. A final de cuentas, al igual que el músculo esquelético, pues el corazón es un músculo. No es un músculo esquelético, es un músculo liso, pero a lo que me refiero es que es el mismo tipo de tejido. Por lo tanto, también es susceptible de la esteatosis. La esteatosis cardíaca se asocia a insuficiencia cardíaca, a mayor riesgo de infarto, a valvulopatías, alteraciones de las válvulas cardíacas y arritmias como la fibrilación auricular, que eventualmente pues también puede llevar a infartos. Y básicamente la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Tenemos diferentes intervenciones, podemos usar probióticos, déficit calórico, obviamente mejorar la calidad del sueño es importante, manejo farmacológico, ahorita están súper en boga medicamentos análogos de GLP-1 como tirzepatide o semaglutida, manejo del estrés y también claro la cirugía metabólica que pues es para algunos pacientes que de plano a pesar de las intervenciones no logramos que lleven un peso saludable. Una pregunta importante es ¿qué es la obesidad preclínica? Este es un breve recordatorio, este es un artículo que salió muy recientemente. La clasificación más reciente no se basa solamente en el índice de masa corporal, sino que se basa en el exceso de adiposidad, es decir, un exceso de tejido graso. Y aquí la recomendación de entrada es la medición directa de grasa corporal por técnicas como DEXA o bioimpedancia, pero que también podemos utilizar criterios antropométricos como la circunferencia de cintura o la relación cintura-cadera. De acuerdo a esta clasificación tenemos personas sin obesidad, es decir, que tienen una ausencia del exceso de adiposidad y que no tienen alteraciones en la función de órganos o tejidos, típicamente van a ser personas sanas y personas deportistas. Por otro lado tenemos la famosa obesidad preclínica, es decir, el exceso de adiposidad que lo podemos confirmar por todo esto que comentamos, criterios antropométricos, el DEXA o la bioimpedancia, pero que tienen una función orgánica preservada, es decir, no tienen evidencia de daño en ese momento, pero claro que tienen un riesgo aumentado de desarrollar todas estas enfermedades que comentábamos. Y finalmente tenemos la obesidad clínica, esto es el exceso de adiposidad con una disfunción, es decir, ya tienen una enfermedad propiamente hablando, tienen insuficiencia cardíaca, tienen diabetes, tienen limitaciones funcionales o tienen apnea obstructiva del sueño. Para esto tenemos diferentes rangos de actuación de parte del nutriólogo clínico, del nutriólogo como tal, pero me gustaría que conocieran lo que son las 5 A's del manejo de la obesidad. Son recomendaciones específicas que tenemos que hacer con los pacientes para hacer un mejor manejo. Lo primero es averiguar si el paciente básicamente quiere hablar de su peso y quiere hacer alguna intervención. No podemos ayudar a una persona que no quiere ser ayudada. Eso es muy importante que lo sepan. Si el paciente no quiere hacer alguna intervención para perder peso, no lo podemos obligar y no vale la pena tampoco hacer una intervención. Realmente es una persona que está en una etapa de precontemplación y que probablemente no se va a ver beneficiada de hacer cambios. Tenemos también que analizar, identificar las causas, la gravedad y las complicaciones de la obesidad que la persona pueda tener.
e identificar detonadores de la ganancia de peso. Tal vez es un tema conductual, tal vez tiene alguna otra enfermedad de base, no lo sé, tal vez tiene hipotiroidismo y entonces el tratamiento más allá de la dieta, que sí se va a hacer, tenemos que hacer otras cosas. Hay que asesorar, informar acerca de los riesgos, discutir todas las opciones de tratamiento desde el estilo de vida, medicamentos, cirugía. Acordar lo que se va a hacer. Si vamos a utilizar metas, pues ya deben de conocer las metas SMART, esas son las que deberíamos de emplear. Enfocar el tratamiento en cambios conductuales y no en metas de peso y establecer un plan para lograr esto y básicamente el acompañamiento, que es lo que nos va a llevar mucho más tiempo. Para la evaluación de la obesidad tenemos los marcadores antropométricos. Aquí me voy a basar en este modelo de ABCDE de la nutrición que todos ustedes conocen. Dentro de los marcadores antropométricos pues tenemos el peso. Aquí hay diferentes preguntas, ¿no? Usamos el peso actual, usamos el peso habitual, el peso ajustado a obesidad. También puede ser obviamente relevante la talla y el índice de masa corporal sigue siendo relevante. Tampoco es que lo vayamos a tirar a la basura y no nos sirva para nada, porque eso a nivel poblacional no es cierto. Circunferencia de abdomen, circunferencia de pantorrilla puede ser relevante, media braquial, incluso la circunferencia de cuello también se está utilizando mucho actualmente. Bioimpedancia, si tenemos acceso para la composición corporal. Técnicas de imagen también son importantes, si podemos hacer un DEXA estaría excelente obviamente, y dinamometría y orientación particularmente enfocada a este cuadro que se conoce como obesidad sarcopénica, que empieza a ser más común en personas mayores de 40 años. Marcadores bioquímicos de relevancia, pues ¿qué se les ocurre que podemos valorar en un paciente con obesidad? Una química sanguínea, queremos ver la glucosa, queremos ver el ácido úrico, queremos ver obviamente el perfil de lípidos, colesterol, triglicéridos, ApoB si podemos, LPA si nunca se lo han hecho, queremos ver también los niveles de insulina en ayuno. Un examen de orina porque podemos tener proteinuria, por ejemplo, en una persona con obesidad y es un marcador de riesgo bastante importante. El HOMA, que es un índice que nos ayuda a valorar la resistencia a la insulina. 25-hidroxivitamina D, porque es muy común la deficiencia de vitamina D en las personas con obesidad. Perfil tiroideo, porque obviamente puede ser una persona con hipotiroidismo. Perfil hormonal femenino, porque puede ser una persona con ovario poliquístico. Perfil hormonal masculino, porque las alteraciones de la testosterona se asocian a mayor riesgo de obesidad. E incluso la PCR, que es un marcador de inflamación. A final de cuentas estamos comentando que tenemos que entender cada vez más a la obesidad como una enfermedad inflamatoria. ¿Qué marcadores clínicos pueden ser de relevancia? Pues obviamente antecedentes personales patológicos, diagnósticos médicos, causas secundarias de obesidad, presencia de comorbilidades, qué tal que esta persona además de la obesidad pues ya tiene alguna complicación directa como diabetes, como SAOS, medicamentos, porque hay medicamentos que se asocian al aumento de peso y también si la persona ya tuvo intervenciones para bajar de peso, me refiero a medicamentos como fentermina, como semaglutida, como bupropión con naltrexona, el uso de suplementos porque pueden ser dañinos e incluso el uso de terapias alternativas porque por ahí hay algunos suplementos que se pueden asociar a diferentes enfermedades. Bueno, esta es una tabla que vale la pena que la tengan, le pueden tomar una fotito, apréndansela, estos son algunos medicamentos que pueden causar aumento de peso y algunas alternativas a considerar, esto es desde la parte médica, pero al menos ustedes tienen que saber identificar estos potenciales medicamentos que pueden estar asociados a la obesidad del paciente, algunos antidepresivos como amitriptilina, citalopram, sertralina, anticonvulsivantes como pregabalina, gabapentina que también se utilizan mucho para dolor crónico como neuropatía, antidiabéticos particularmente la insulina y la pioglitazona se asocian a aumento de peso, antipsicóticos, antihipertensivos, opioides y algunos antihistamínicos y aquí serían algunas alternativas que se pueden considerar. Marcadores dietéticos de relevancia. La valoración dietética obviamente es clave en el paciente con obesidad. Primero que nada pues tenemos nosotros que realizar el recordatorio de 24 horas, idealmente de pasos múltiples, llevar algún registro, tal vez pueda ser recomendada una dieta habitual, particularmente para valorar la parte cualitativa de la dieta y también obviamente con algún otro recordatorio o instrumento valorar la parte más cuantitativa. El consumo de energía y los nutrimentos, tenemos que enfatizar las grasas, colesterol, hidratos de carbono y fibra. También la adecuación en el consumo, cómo está la adecuación del paciente respecto a hidratos, pero también respecto a vitaminas y minerales u oligoelementos, la distribución del consumo del paciente, cómo está, cuánto porcentaje de proteína, de hidratos se está consumiendo, los aspectos cualitativos ya directamente, el consumo de alcohol, que es muy importante y es un factor
que también aumenta la carga calórica del paciente, y el uso quizás de algún complemento que el paciente tenga. En estilo de vida, directamente pues la actividad física siempre va a ser importante, tipo, frecuencia, duración y cuánto tiempo lleva realizándolo, la calidad de sueño, tiempo e higiene del sueño. Pueden utilizar la escala de Pittsburgh, es un cuestionario muy sencillo que se puede hacer para valorar la calidad del sueño del paciente, porque eso también influye sobre la obesidad. La salud mental, tenemos inventarios de Beck de depresión y ansiedad que ustedes los pueden conseguir y los pueden aplicar a los pacientes para tener una idea y también para poder referir, y algunas toxicomanías que también se pueden asociar. Para el cálculo energético en la obesidad, pues se puede utilizar la calorimetría indirecta, pero eso obviamente no hay disponibilidad en la gran mayoría de los hospitales y no se diga en las clínicas ambulatorias en el país. Se pueden utilizar fórmulas predictivas, la que está más validada en la población con obesidad puede ser un Mifflin-St. George. También podemos utilizar reglas del dedo o reglas de calorías de 20 a 25. Se puede utilizar ya sea peso ajustado a obesidad. También tenemos aquí qué pasa con las fórmulas. Por ejemplo, si ustedes utilizan un Harris Benedict, pues esto me puede llevar, si yo utilizo un peso actual, a una sobreestimación de hasta el 43%. Si yo utilizo el peso ideal, pues me puede llevar a una sobreestimación del 5%. O si yo utilizo el peso ajustado, por ejemplo el peso ajustado a obesidad, pues me puede llevar ya sea una sobreestimación o una infraestimación. Esto básicamente es importante para que tengan en la cabeza que si bien Mifflin está mejor que Harris, pues también las fórmulas predictivas no son el sine qua non. Lo ideal sería estar haciendo mediciones un poquito más directas para estimar cuánto es realmente lo que el paciente consume para yo poder hacer una buena intervención. Aquí tenemos otro tipo de ecuación, esta es basada en pacientes mexicanos, que también puede ser de utilidad. Este es un artículo no tan nuevo, pero que vale la pena considerarlo porque es una ecuación más basada en nuestra población latinoamericana. Para la intervención tenemos, por ejemplo, las guías de manejo de obesidad que salieron en 2025, que básicamente nos dicen no existe una dieta que haya mostrado superioridad en el manejo de la obesidad por sobre otra. La clave es seleccionar el patrón específico, básicamente un patrón sustentable a largo plazo y que el paciente pueda seguir y le guste y quiera seguir. Se sugiere siempre el uso de la dieta de la milpa por ser culturalmente apropiada, pero la realidad es que tiene poca evidencia a nivel ya de intervenciones directamente, pero aquí les presento lo que es la dieta de la milpa. Es una dieta basada, como el nombre lo dice, principalmente en vegetales, particularmente maíz, frijol, calabaza y chile, pero que puede comprender todo esto que ven por acá y que obviamente sí tiene productos de origen animal, pero que sabemos que antaño no era algo que consumiéramos tan regularmente. Para la intervención lo más estándar pues son déficit calórico de 500 a 800 kilocalorías con base en la estimación que yo haya hecho, independientemente de lo que haya utilizado pues tengo que establecer un déficit calórico. Idealmente buscar dietas con alta densidad nutricional, enfocarnos en fibra, fitonutrimentos, antioxidantes, vitaminas y minerales. La proteína puede ir de 1.2 a 1.5 en obesidad preclínica, pero en obesidad sarcopénica nos tendríamos que ir bastante más arriba porque la persona puede perder mucha masa muscular si logramos que pierda mucho peso. Distribuir la proteína a lo largo del día. Y se pueden utilizar algunos suplementos que han mostrado utilidad en sarcopenia como el HMB, la creatina, la vitamina C y la vitamina E. Hidratos de carbono por lo menos 130 gramos, al menos si le hacemos caso al Institute of Medicine. Esto en teoría es lo mínimo que requiere el cerebro al día. Evitar el consumo de alimentos ultraprocesados, sabemos que de plano no nos aportan nada y sí que se asocian a mayores tasas de diferentes enfermedades crónicas. Y el tema de la crononutrición, que vale la pena estarlo considerando. La distribución de macronutrimentos, vean esto. Aquí tenemos diferentes distribuciones, 65 de hidratos, 55, 45, 35. Aquí tenemos la distribución de proteína y de grasas. ¿Y qué nos encontramos? Básicamente que no hay una diferencia estadísticamente significativa con los macros. Por lo tanto, tanto el paciente puede bajar con dietas altas en hidratos como con dietas reducidas en hidratos de carbono. Lo más importante pues es buscar que tenga una buena calidad nutricional. Vean cómo se ven 800 calorías, aquí tenemos cómo se ven 400, pero si yo distribuyo mejor, vean cómo el plato se ve mucho menos raquítico y aquí tenemos una mejor distribución energética con una gran cantidad de vegetales, tenemos nuestra porción de proteína y nuestra porción de hidratos de carbono.
Otras cosas que se pueden hacer, pues el omega 3, valorar de 1 a 3 gramos por día en pacientes que no consuman pescado graso, porque básicamente el omega 3 tiene propiedades antiinflamatorias. Considerar el uso de creatina en días de entrenamiento de fuerza, el uso de probióticos BPL1, que ustedes conocen muchas marcas como Microbiot Fit, pudiera considerarse. Obviamente hay que tener muy establecidas las expectativas con el paciente, no es propiamente un medicamento para bajar de peso. Y la pregunta sería, ¿cuál es la deficiencia más común en personas que viven con obesidad? Me refiero a la deficiencia de micronutrimentos. ¿Cuál creen ustedes que será? ¿Qué vitamina? Pues es la vitamina D, por lo tanto siempre estamos obligados a medir vitamina D en personas con obesidad. Recordar que menos de 30, pero más de 20 se llama insuficiencia, menos de 20 se llama deficiencia y la suplementación debería de ir de 1200 a 4000 unidades, obviamente esto dependiendo de cómo se clasifique la persona y con base en la valoración clínica detectar otras deficiencias que también se presentan en personas con obesidad como hierro, anemia, zinc, proteínas, fibra, folato y calcio. Y con esto termino. Estos serían algunos mensajes que me gustaría que se llevaran a casa porque el manejo de la obesidad tiene todavía muchas cosas que nos puede enseñar. La obesidad es una enfermedad crónica asociada al exceso de adiposidad y que tiene efectos deleterios en el cuerpo y se asocia a más de 200 enfermedades diferentes. El umbral de grasa está genéticamente determinado, por lo tanto podemos tener personas que requieren intervenciones diferentes dependiendo de su umbral de grasa. La presencia de grasa en órganos como el hígado, como el riñón, como el corazón, como el músculo, condiciona problemas tanto en el órgano como de manera sistémica. La inflamación de bajo grado, conocida como metainflamación, es un fenómeno fisiopatológico muy relevante en la obesidad y en muchas otras enfermedades crónicas. La evaluación del paciente con obesidad debe iniciarse solamente si el paciente quiere hacer un cambio. De otro modo, no vale la pena hacer la intervención y tampoco le estamos haciendo ningún favor al paciente. Y finalmente, la piedra angular del manejo de la obesidad siguen siendo cambios en estilo de vida, siendo el más importante, lo sabemos todos, la nutrición. Y dicho todo esto, pues me gustaría saber si quedó alguna pregunta, me la pueden dejar por ahí en los mensajes. Les agradeceré si llegaron hasta acá que me ayuden difundiendo estos videos con otros estudiantes o con otros profesionales de la nutrición que crean que les puede ser de utilidad. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.